¿Sabía usted que un embarazo múltiple no es algo tan sencillo como usted lo pensaba? Tiene sus complicaciones. Para eso, yo le voy a pedir que se quede un rato con nosotros, porque hoy tenemos dos invitados. Hoy estamos múltiples hasta en la invitación. Hoy tenemos de invitados a dos ginecobstetras, al doctor Eduardo Arias y al doctor Edward Arias, que le van a dar toda la información precisa y correcta para cuando usted tiene un embarazo gemelar. Vamos a hablar de qué tipos de embarazos hay, cómo se clasifican, cuántos aparecen, cuántos le llega a su consulta, cómo se lleva toda esa consulta prenatal y cómo llegamos a tener 2, 3 o 4 muchachos. Quédese con nosotros, yo le voy a dar el pase a los doctores. Muchísimas gracias por estar ustedes allí acompañándome y muchas gracias a nuestros dos invitados a los cuales le doy el pase. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Arias, mi papá es Eduardo Arias y le vamos a hablar entonces de embarazo múltiple. La primera parte la voy a desarrollar yo, en donde vamos a hablar del concepto, la incidencia, los tipos de embarazo y, como yo soy especialista en fertilidad, tocar un poco el tema de la parte de fertilidad que está asociado con este tipo de embarazos. Y mi papá, que es perinatólogo, les va a hablar pues cómo debe ser el seguimiento, las complicaciones y las conclusiones que vamos a tener para llevar a feliz término este embarazo múltiple. Bueno, vamos a comenzar con el concepto. El embarazo múltiple es un embarazo en el cual ocurre de manera simultánea dentro del útero 2 o más fetos, ¿no? La incidencia de este embarazo múltiple en la población general es alrededor de 1 de cada 80 embarazos. Eso lo determinó por una ley que la realizó un científico de apellido Helin, en donde determinó que, haciendo el estudio, 1 de cada 80 embarazos es para embarazo de gemelar de 2, 1 de cada 80 embarazos al cuadrado para trillizos, 1 de cada 80 embarazos al cubo para cuatrillizos, y ahí cada vez se va haciendo menos frecuente la incidencia en la población general. Pero esta incidencia se ha visto aumentada en los últimos tiempos debido a las técnicas de fertilidad, ya que en los tratamientos de fertilidad la tasa de embarazo múltiple oscila alrededor de un 10 a 20%, es decir, 1 de cada o 2 de cada 10 embarazos que se logran por técnicas de fertilidad son embarazos múltiples. Al final vamos a dar como una serie de recomendaciones en estos tratamientos de fertilidad para disminuir esta incidencia, ya que, como bien va a explicar mi papá más adelante, es un embarazo de alto riesgo que tiene sus complicaciones y nosotros pues debemos evitarlo, ¿no? Si quieres me pones la lámina, correcto, esta. Vamos a hablar ahorita de los tipos de embarazos múltiples, ¿no? Es importante determinar qué tipo de embarazo es, porque existen riesgos asociados a los embarazos múltiples en sí por la cantidad de fetos y también por la corionicidad, es decir, si tienen una sola placenta, tienen riesgos asociados para ese tipo de embarazos en específico. Entonces es importante determinar la corionicidad, que luego de que se haga el diagnóstico se puede ver cuáles son las complicaciones inherentes para ese tipo de embarazo, ¿no? Que más adelante les va a explicar mi papá. Entonces, bueno, fíjense, el embarazo múltiple, como lo podemos ver en esta lámina, puede ser monocigótico o disigótico. Monocigótico es aquel embarazo múltiple, en donde un espermatozoide fecunda a un óvulo y luego, en algún momento, se divide y forma 2 fetos. Ese es el monocigótico. Y el disigótico es cuando 2 espermatozoides fecundan a 2 óvulos. Y ese es entonces, este tipo de embarazos siempre va a tener 2 placentas y 2 sacos. Es el más frecuente, el disigótico, en donde vemos acá que es un 70% versus un 30% que son los monocigóticos. Entonces, los disigóticos es importante saber, primero, que pueden tener, que son 2 espermatozoides que fecundan a 2 óvulos. Siempre van a tener 2 placentas y siempre van a tener 2 sacos, es decir, van a ser bicorial, biamniótico.
y son los más frecuentes. En cuanto al monocigótico, entonces, que es aquel que fecunda un espermatozoide a un óvulo, dependiendo del momento en que se divide, pueden ser bicorial biamniótico, es decir, 2 placentas y 2 sacos, cuando se dividen tempranamente. Cuando se dividen un poco más tardío pueden ser monocorial, es decir, una sola placenta biamniótico con 2 sacos, o si se dividen más tardíamente, monocorial monoamniótico, es decir, una placenta y un saco. Los más frecuentes, como les dije, son los disigóticos, y estos monocigóticos son alrededor de un 30%. Y bueno, y como les vamos a explicar ahora más adelante, los monocoriónicos son los que tienen complicaciones propias de ese tipo de embarazo gemelar. La incidencia en los tratamientos de fertilidad se ve aumentado de estos embarazos múltiples, sobre todo los disigóticos, ya que nosotros, cuando hacemos estos tratamientos, si hacemos técnicas de baja complejidad, nosotros estimulamos a las pacientes con hormonas o medicamentos para que produzcan más de un folículo, es decir, más de un óvulo en cada ciclo. Entonces, al tener más de un folículo o más de un óvulo, entonces aumenta el riesgo de tener embarazos múltiples. Y si son técnicas de alta complejidad, si transferimos más de un embrión, entonces también aumenta pues el riesgo de este tipo de embarazos. Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de la corionicidad, es que se hace el seguimiento que ahorita les va a hablar mi papá, cómo debemos hacerlo y cómo debemos hacer el diagnóstico ecográficamente y sus complicaciones. Edward, ¿Sí? Una pregunta. ¿Existe alguna condición externa, por ejemplo, radiaciones o algún tipo de susto o alguna condición que tú no puedas hablar que puede dar a que se produzca alguno de estos tipos de embarazos gemelares? Sí, bueno, la incidencia de estos embarazos múltiples se ve aumentado primero si hay antecedentes familiares en la línea materna, es decir, madre de la paciente o hermanas, abuelas, de embarazos múltiples. Al haber ese antecedente familiar en la línea materna, aumenta la probabilidad de que exista este tipo de embarazos. Se ve también aumentada la incidencia en pacientes mayores de 35 años, ya que tienen alteraciones en los ciclos y pueden tener ovulaciones de 2 óvulos en cada ciclo. En pacientes afroamericanas también, de color negro, se ve aumentado. En las nigerianas, sobre todo, hay un aumento de la incidencia de este tipo de embarazos. Bueno, y actualmente, con las técnicas de fertilidad, se ve aumentado el riesgo de este tipo de embarazos y se pueden tomar algunas precauciones para disminuir un poquito la incidencia al realizar este tipo de tratamientos. En esa aplicación de tratamientos para buscar esos embarazos múltiples, tú como médico puedes decidir cuándo son 2, cuándo son 3, cuándo son 4. Bueno, lo que pasa es que nosotros estimulamos a las pacientes para que produzcan más óvulos con la finalidad de aumentar el porcentaje de éxito de embarazo. Lo ideal para nosotros es que sea un embarazo simple. Pero bueno, si viene un embarazo múltiple, pues bienvenido. Pero tratamos de disminuir esa incidencia. Por ejemplo, si tenemos una estimulación para una inseminación o un coito programado con las hormonas, si tenemos muchos folículos, cancelamos el ciclo y estimulamos con una dosis menor para que no tengamos ese riesgo tan aumentado. Y si hacemos un in vitro, pues en vez de transferir 2 embriones, si son de muy buena calidad, pues hacemos la transferencia de un solo embrión para disminuir el riesgo de estos tipos de embarazos. Bueno, sí, como dijo Edward, el embarazo gemelar es un embarazo de alto riesgo, de tal manera de que esas pacientes que llegan a la consulta diciéndote que doctor, yo quiero tener morochos, eso no está bien, porque en primer lugar que el médico no puede aumentar las posibilidades de tener embarazo gemelar como lo hacen cuando hacen las técnicas de fertilidad, pero en alguna proporción no puede hacerlo. Y en segundo lugar, no debe hacerlo porque el embarazo gemelar es un embarazo de alto riesgo. Si viene, perfecto, pero no provocarlo. Eso es una cosa pues, bien importante.
el humano está hecho para concebir un solo feto, no más de uno. Si viene, bueno, perfecto, nosotros tenemos que conseguir conocer bien las complicaciones para tratarlas adecuadamente y que llegue a feliz término. Los embarazos monocoriónicos, que son los embarazos gemelares idénticos que se llaman, y los dicoriónicos que se llaman fraternos, o sea que los dicoriónicos se parecen lo que se parecen dos hermanos, y los monocoriónicos son los idénticos que tienen un gran parecido, inclusive su carga genética es igual porque provienen de un mismo óvulo, de un mismo cigoto que se divide en cualquier momento después de la fecundación. Cuando yo estudié en Inglaterra, hice mi posgrado de medicina perinatal, yo tenía la consulta de embarazos múltiples, la llevaba yo durante 4 años. Y eso era muy bueno porque ahí se reunían todas las pacientes y ellas podían discutir y disipar las dudas que tenían acerca del embarazo gemelar. El embarazo gemelar tiene, como dijimos, varias complicaciones. En primer lugar, para la madre, significa que va a tener más náusea, más vómito y va a ganar mucho más peso, va a retener líquido y sobre todo que el embarazo gemelar, cuando usted lo compara con embarazo simple, va a tener 4 veces más posibilidades de mortalidad perinatal. Eso es muy importante, o sea, que la posibilidad de que el niño tenga algún problema es mucho mayor que el embarazo gemelar. Además está aumentada la incidencia de anemia, la incidencia de preeclampsia, de enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, de diabetes gestacional. Está aumentada las hemorragias preparto, es decir, puede ser por placenta previa, por desprendimiento prematuro de placenta, y las hemorragias posparto, es decir, que después del útero, como está tan distendido, va a producir hipotonía uterina y eso va a causar una hemorragia que pone en peligro también la vida de la madre. Pero lo más importante en línea general para tratar los embarazos gemelares es la prevención del parto pretérmino. Esa es la parte más importante, porque después vienen las complicaciones propias del embarazo monocorial que son diferentes, pues, que sí podemos hablar de eso, pero en líneas generales uno trata, el objetivo es llevar la paciente que tiene un embarazo gemelar por encima de 34 semanas, ese es el objetivo. Claro, si llega a las 34 semanas y puede llegar más cerca del término, mejor. Pero el 60% de las pacientes con embarazos gemelares tienen partos antes de las 34 semanas. Y esa es una de las razones por las cuales aumenta la incidencia y la mortalidad perinatal. Hay varias cosas que lo vamos a hablar posteriormente para hacer esa prevención. Nosotros a todas las pacientes, esas pacientes que veíamos allá, buscamos varios factores que nos lograran predecir qué pacientes iban a tener parto pretérmino. Y lo más importante fue la medición del cuello y el reposo. Esas son las 2 claves más importantes, además de otras, pero las más importantes es esa. Nosotros medíamos el cuello haciendo tacto. Ahorita se puede medir el cuello uterino viendo cuando se hace el ecosonograma. Con el mismo ecosonograma transabdominal uno ve el cuello y uno sabe por el tamaño del cuello qué paciente va a tener parto pretérmino. Si tiene parto antes de las 34 semanas, entonces bueno, se puede hacer inducir madurez pulmonar o se pueden poner también uteroinhibidores para tratar de llevar el parto por encima de las 34 semanas. Esas son las dos cosas. Pero nosotros en la consulta siempre le decimos, las pacientes deben verse por lo menos hasta después de las 24 semanas 2 veces por semana, no como se hace normalmente con un embarazo simple. Debe tener un seguimiento más continuo, ¿no? Y ya nosotros sabemos qué tipo de paciente es, si es una paciente que tiene 2 placentas o que tiene una sola placenta, que va a ser tratada de diferente manera. La paciente que tiene una sola placenta, esas que son monocoriales, como dijimos anteriormente, tienen algunas patologías que son propias del embarazo gemelar monocorial.
Es decir, que como la placenta tiene una sola placenta, hay comunicaciones vasculares entre esas placentas y puede ser que alguno de los nenes tenga menos sangre y el otro tenga más sangre. Uno se convierte en donante y otro se convierte en receptor. De tal manera que uno es muy pequeñito y el otro es muy grande. Eso hay tratamientos especiales que si quieren más adelante se puede hacer, pero lo importante es evitar llegar a eso. A todas las pacientes se les debe decir, después, sobre todo después de las 24 semanas, evitar infecciones, sobre todo infecciones del tracto respiratorio y las infecciones urinarias que tienen mucha incidencia en provocar partos pretérminos. No deben tocarse los senos, los pezones, ni deben tocarse la barriga, porque todas esas cosas pues inducen a partos pretérminos. Las relaciones también, ¿no? Y si tienen relaciones puede ser con preservativo, porque el semen tiene prostaglandinas y también va a producir partos, ¿no? La otra cosa es que, bueno, nosotros dijimos que el reposo, 2 horas de reposo después del almuerzo y 8 horas de dormir en las noches es importante, y es igual que hospitalizarla, porque ya en el hospital donde yo trabajaba las hospitalizaban a las 28 semanas hasta el término, y después empezaron solamente a guardar reposo en su casa y se vio que eso es exactamente igual, y pues para el servicio de salud eso significó un ahorro muy importante. Sí, bueno, tenemos muchas preguntas y creo que han repasado todo lo referente a la condición de estar con un embarazo múltiple, ¿no? Por ejemplo, una pregunta por acá que dice, ¿cuál ha sido su caso más complicado? ¿Y a qué se debió que ese caso era complicado? Los casos más complicados de los embarazos gemelares hay dos patologías propias de los embarazos monocoriales. Una que es el síndrome de transfusión feto-fetal, que es como le dije, que hay anastomosis vasculares, sobre todo arteriovenosas, que hacen que un nené crezca poquito y el otro crezca mucho. Entonces, uno de esos nenes va a tener muchísimo líquido amniótico y el otro prácticamente no va a tener líquido amniótico. Uno de los tratamientos que se utilizaban para eso es la amniocentesis y el drenaje. El amniodrenaje del que teníamos mucho líquido. Eso compensaba pues las presiones y eso mejoraba un poco. Posteriormente se hace, en algunos sitios, se hace la ablación con láser de esas anastomosis y de esa manera se logra pues continuar el embarazo. Y la otra patología es una patología que se llama TRAP, que es una patología mucho más rara todavía, que es la arteria, la perfusión de uno de los nenés se hace a través de la arteria. Normalmente la sangre que llega al nené llega por las venas y llega al corazón. Este se hace por las venas y llega a las ilíacas. De tal manera que como llega a las ilíacas, la parte superior no se desarrolla, se forman fetos que no tienen, se llaman fetos acárdicos. Eso, y se llama TRAP, que es la traducción porque, que significa que la arteria, que se está irrigando por la arteria umbilical. Y para eso hay que, cuando hay muchísimo crecimiento del feto acárdico, hay que también ligar el cordón de ese feto acárdico para que pueda continuar el embarazo. Todas esas maniobras llevan al feliz término de ambos. Sí, esos son tratamientos, bueno, son tratamientos excepcionales y no es lo común. Pues. No es lo común. Son poco frecuentes. Sí. Son poco frecuentes. Bueno, y también el número. Si embarazos de trillizos o de 4, mientras mayor es el número, pues también mayor es el riesgo de parto pretérmino y de complicaciones posparto en cuanto a hipotonía, como habíamos hablado. Entonces hay que estar pendiente de eso. Aquí hay una pregunta, ¿qué tan efectivo es el proceso de fertilización? Bueno, de fertilización in vitro va a depender primero, o sea, son varios factores, ¿no? Si todas las condiciones son ideales, es decir, que tenemos una paciente que su reserva ovárica está bien, que el esposo de la pareja pues tiene el semen bien y crean embriones de buena calidad, al transferir 2
embriones de buena calidad, en teoría el porcentaje de éxito está alrededor de un 45%, pero para eso tienen que venir pues un óvulo de buena calidad y un espermatozoide de buena calidad. Si nosotros tenemos embriones de regular calidad o de mala calidad, entonces ese porcentaje pues va a ir disminuyendo. Entonces va a depender de la calidad del embrión, la cual va a depender directamente de la calidad del óvulo y de la calidad del espermatozoide. En condiciones ideales, si todo está bien, el porcentaje de éxito de la técnica es alrededor de un 45%. ¿Son todas las pacientes aptas para este tratamiento? No, tienen que cumplir una serie de requisitos. Pues si se va a hacer fertilización in vitro con sus propios óvulos, su reserva ovárica debe estar conservada. Es decir, existen pruebas que nosotros podemos determinar para ver que esas pacientes tengan su reserva ovárica bien, como son las hormonas como el FSH, el estradiol, la hormona antimuleriana, que tienen ciertos valores y me hacen ver que su reserva ovárica está conservada. También por ecografía el número de folículos antrales, o sea, la edad de la paciente, son varios factores que yo determino en donde veo si la reserva ovárica está bien. Y también debo evaluar el útero para esa paciente que se va a someter a la transferencia de ese embrión, que el útero sea apto para ese proceso. Y el esposo pues tiene que tener un semen relativamente bien, pues tampoco puede estar muy comprometido, porque si está muy comprometido entonces tampoco puedo hacer el procedimiento. Por acá nos ha llegado otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que buscando quedar embarazada tenga 3 o más hijos? Sí, bueno, en la población general la probabilidad de trillizos es 1 de cada 80 embarazos al cuadrado. Es decir, pues ahí sacan la relación. Sí, 6.400 más o menos. 1 de cada 6.400 embarazos. Sí. Sí, una tontería. Sí, muy poco probable. Pero claro, con las técnicas de fertilidad, si transfieres 3 embriones o estimulas con muchos folículos, aumenta ese riesgo. Sí. Sí. Bueno, no nos han llegado más preguntas por acá. Vamos a ver si existe alguna. No. ¿Qué debe hacer una paciente que estando en esta condición de embarazo múltiple, 2 o 3 más muchachos, le pide a usted o le pide a alguno de ustedes no llegar a la semana 34? No. El embarazo debe llegar al término. El término para un embarazo normal es 40 semanas y no se debe interrumpir ningún embarazo en un embarazo antes de las 39 semanas. Eso ya está determinado por el Colegio Real de Obstetricia y Ginecología y por el Colegio Americano. Ninguna interrupción del embarazo debe ser antes de las 39 semanas. En el embarazo múltiple el término viene siendo como 38 semanas, de tal manera que ningún embarazo gemelar se puede interrumpir antes de las 37 semanas. Sí, que de alguna manera hay que esperar. Hay que esperar, sí, claro. No hay manera de que esto no suceda hasta esa semana, porque corre riesgo el niño. El niño, sí. Anteriormente se decía, bueno, ya tiene madurez pulmonar, ya lo podemos sacar, y eso ha cambiado. Decía un neonatólogo ahí de la maternidad Concepción Palacio que no solo de pulmón vive el niño, tiene que madurar todos sus órganos. Debe madurar el cerebro para que no tenga hemorragias cerebrales. Debe madurar el intestino para que no tenga problemas intestinales que vayan a provocar. Y debe madurar sobre todo su sistema inmunológico para que no tenga problemas también epigenéticos en el futuro. Bueno, ya lo saben las señoras que tienen embarazo múltiple, que tienen que esperar a que esos muchachos estén listos para salir. Y eso significa, seguir con esa barriga grandota y aguantar. Nos llega otra pregunta: ¿cuántos pacientes con diabetes o con alguna condición preexistente pueden quedar embarazadas por fertilización? O sea, las pacientes con diabetes, el que tenga diabetes no es una contraindicación absoluta para que quede embarazada, pero puede quedar embarazada espontáneamente o puede quedar embarazada con tratamientos de fertilidad.
y eso va a depender de su capacidad reproductiva. Pues si tiene alguna complicación para quedar embarazada, pues se buscará el tratamiento de fertilidad, y si no, quedar embarazada de manera espontánea. Lo importante es mantener su control de la diabetes, si es con tratamiento vía oral o es con tratamiento con inyecciones, pues controlar esa glicemia durante todo el embarazo para evitar esas complicaciones posteriores en el nacimiento que tienen los nenes, la hipoglicemia y todas estas cosas. Sí, porque normalmente este tipo de paciente diabética tiene niños muy grandes, muy obesos. ¿Cómo se hace en esta condición de un embarazo múltiple? Porque ya no es un muchachito el grandote, son dos. O sea, ¿cuál es la conducta a seguir? La conducta a seguir es un buen control del azúcar en la sangre de la paciente. Esos fetos macrosómicos significa una diabetes mal controlada. Si se controla bien la paciente, ella va a tener un nené o los nenés de tamaños normales, que son 3,2 kilos aproximadamente, que es el promedio aquí en Venezuela del peso de los niños al nacer. Bueno, no tenemos más preguntas. Yo creo que podemos irnos adelante. Está llegando una pregunta más. Sí. ¿Qué cuidados de alimentos y ejercicios debe tomar en cuenta? Bueno, fíjate, nosotros ponemos de dieta la dieta de Mediterráneo, que es una dieta que la pueden buscar en cualquier sitio. Nosotros le hicimos unas pequeñas modificaciones para el embarazo y se la damos no solamente a las pacientes que tienen embarazo gemelar, sino a todas. Esas modificaciones las hicimos con un médico endocrino que es el doctor Freddy Febres, que trabaja conjuntamente con nosotros, y ese es el tratamiento. El de ejercicio, caminar, solamente el caminar es el ejercicio que se recomienda. No debe abusar del ejercicio, sobre todo en embarazo gemelar. Y lo más importante, como les dije anteriormente, es el reposo. Debe reposar después del almuerzo y dormir por lo menos 8 horas diarias. Otra cosa importante es controlar los flujos, el flujo. Se debe hacer cultivos cervicales para ver si hay bacterias y tratar las bacterias, porque las infecciones vaginales son otro de las causas que producen partos pretérminos. ¿Cómo cuánto tiempo es esa caminata, doctor? 15 minutos. 15 minutos diarios. 15 minutos diarios. Caminata. Caminar. No otra cosa. No trotar. Ok, sí, importante esto porque la gente piensa que trotando le va a ir mejor, ¿no? Y realmente casi que todas las especialidades indican que es caminata. 15 minutos, media hora, no más de eso. Ok, bueno, yo quiero darle las gracias por esta conversación sobre el embarazo múltiple, y de alguna manera quisiera pedirles que nos den más coordenadas, como siempre lo hacemos, en dónde vamos a conseguir a los gemelos, a los padres e hijos Arias. Bueno, nos pueden seguir en las redes sociales con @ariasdoc, y estamos pasando la consulta en la clínica Leopoldo Guerrevere. Estamos en la mezanina número 7. En este momento de COVID estamos pasando consulta los lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y bueno, los teléfonos en donde nos pueden ubicar en el consultorio es el 979-4608 o 907-2047 para agendar la cita. Bueno, muchísimas gracias al doctor Eduardo Arias y al doctor Edward Arias por una explicación clara, concisa de qué es esto del embarazo múltiple. Nosotros acá en FC Salud estamos de verdad muy contentos por toda esta trayectoria que estamos llevando, de llevarles a ustedes la mejor información, los mejores consejos, y de estar atentos a que ustedes tengan una vida sana y saludable, porque esa es la intención. No solamente el laboratorio FC se encarga de vender productos, también nos encargamos de brindarle la mejor salud. Le pedimos por favor que siempre acuda a su especialista, dígale no a la automedicación, y los esperamos como siempre martes y jueves en vivo por @FC Piso Pharma, para llevarles a ustedes la mejor calidad de vida y que sea una vida verde como FC. Chao, los queremos mucho y hasta la próxima. Listo.